Muy buenas tardes y todos muy bienvenidos a la Casa de América, la institución de diplomacia pública que lleva 35 años acercando España a América, reforzando la comunidad iberoamericana. Y hoy les doy la muy especial bienvenida al encuentro de la recuperación de Bahía, imágenes contrapuestas, en el marco del ciclo Annus Mirabilis, sitio y empresa de Salvador de Bahía, en su cuarto centenario, organizado por el Museo Naval y por la Casa de América. En primer lugar, quiero saludar a los ponentes que nos acompañan hoy, al vicealmirante Enrique Torres Piñero, director del Instituto de Historia y Cultura Naval, bienvenido. A Berta Gasca Jiménez, directora del Museo Naval, directora técnica, bienvenida. A Jaime García Máiquez, gabinete también del Museo Nacional del Prado en esta ocasión, y a Inés Abril Benavides, del Museo Naval y además co-comisaria de la exposición. Este ciclo que inauguramos hoy, que tiene como punto de partida la exposición que puede verse en el Museo Naval Annus Mirabilis, Salvador de Bahía, 1625, el crédito de España, conmemora los 400 años de uno de los episodios más significativos de la historia atlántica del siglo XVII. Nos invita a reflexionar sobre el poder de la imagen, la construcción del relato histórico, como se dice hoy, y el papel determinante que jugó la monarquía hispánica en el tablero geopolítico mundial. Recomiendo vivamente visitar esta exposición del Museo Naval, que fue inaugurada recientemente por Su Majestad el Rey y que presenta unas piezas tanto de colecciones privadas como públicas realmente excepcionales. La historia que hoy nos reúne comienza el 30 de abril de 1624, cuando la toma de Salvador de Bahía por las tropas holandesas sacudió los cimientos del Imperio Español y puso a prueba su capacidad de respuesta. La ciudad, que entonces era la capital del Brasil, la primera capital del Brasil portugués y uno de los enclaves estratégicos más codiciados del Atlántico, cayó en manos de los holandeses, de las Provincias Unidas. La respuesta de la monarquía católica fue rápida, contundente y victoriosa. Hay que recordar que entre 1580 y 1640 los dos reinos, España y Portugal, eran uno solo en unión personal. Y en mayo de 1625, una armada conjunta luso-española reconquistó la plaza, restaurando el control sobre la ciudad y la región. Este episodio, conocido como la recuperación de Salvador de Bahía, no solo fue un hito militar, sino también una operación diplomática, simbólica y propagandística de primer orden. En esta conferencia nos detendremos a contemplar dos cuadros que desde su propia contradicción narran el mismo hecho histórico, pero desde ángulos ciertamente opuestos. Por un lado, la recuperación de Bahía de Todos los Santos, de Juan Bautista Maíno, una obra oficial, digamos, majestuosa, que encarna el relato del poder, el discurso de la corte de Felipe IV y muy especialmente de su valido, el conde duque de Olivares, que de alguna manera se arrogó protagonismo quizás injustificado o exagerado en esta victoria. Y frente a ella emerge una segunda visión, el lienzo titulado Sitio y empresa de la ciudad de Salvador de Bahía de Todos los Santos, de Fadrique de Toledo Osorio. Esta obra ofrece una mirada menos propagandística y más personal que pone de relieve el protagonismo de don Fadrique, del mando militar y de las dificultades reales de ese enfrentamiento. Con este ciclo, Casa de América abre un espacio para el análisis crítico y el diálogo entre historia, arte y diplomacia. El estudio y entendimiento de los hechos históricos es fundamental y en nuestro presente y contribuye a comprender no solo las sociedades actuales, sino también nuestras identidades, nuestras culturas y nuestras ciudades. Gracias nuevamente a todos los que han hecho posible estos encuentros, al Museo Naval, a los ponentes, a los descendientes de don Fadrique, que también nos acompañan hoy aquí, y espero que disfruten esta primera charla. Bienvenidos a Casa América. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, director. Son numerosas ya las veces que hemos venido aquí. Tengo que decir que el nombre no puede estar mejor puesto para nosotros para sentirnos como nos sentimos, tanto por lo de casa como por lo de América, por esa vocación americanista que, como no puede ser de otra manera, y lo demuestra nuestra historia, tiene la Armada, naturalmente. Digo que las colaboraciones se remontan a muchos años
yo recuerdo, lo tengo apuntado aquí, en el año 14 tuvimos una exposición conmemorando los 500 años del avistamiento del Océano Pacífico por Vasco Núñez de Balboa. Fue una exposición que se hizo aquí. Yo en ese momento estaba embarcado y estaba navegando por el Pacífico, como tiene que ser. Pero la que yo sí viví ya en directo fue una más reciente, que fue una exposición, unas conferencias asociadas a una exposición sobre el papel de la Armada en particular en la independencia de los Estados Unidos. Recuerdo además una de las conferencias a la que asistí que fue magnífica porque se desvelaba un cuadro de Luis de Córdoba, ¿verdad? Un retrato que había sido repintado y detrás de toda esa pintura había una verdadera maravilla, cambiaba el sentido de muchas de las cosas. Bueno, pues eso ya lo viví. Y ahora estamos nuevamente aquí pues para complementar también otra exposición que, como ha dicho el director y como saben, es la de Annus Mirabilis, el crédito de España. Está más que bien puesto el título, es obra a medias entre David, que lo discurrió, y luego Berta, en fin, entre todos se elaboró, y creo que ya el propio título ya es una invitación clara a ir. La verdad es que estamos tan acostumbrados a no presumir de nuestras grandes cosas, somos tan humildes en eso que un año en el que victorias militares en Cádiz, en San Juan de Puerto Rico, en Génova, en Breda, en Salvador de Bahía, esto hay que celebrarlo, ¿no? Y hay que decirlo y presumir, como hacen otros. Bueno, pues la historia ya la acaba de contar el director. Fue fascinante y hay que decirlo, que nunca hasta la fecha en que se produjo había cruzado el Atlántico una flota de tales dimensiones, de tantos barcos. Y bueno, fue por primera vez. Y también lo que a mí me resulta fascinante es que ahora que estamos sumidos en conflictos, sí, de alguna manera parecen locales, pero en realidad son globales. Ya todo lo que sucede, estoy hablando de Ucrania, estoy hablando de Oriente Medio, estoy hablando, pues, cómo se permanece en el tiempo sin ir ni hacia adelante ni hacia atrás la solución de estos conflictos, y sin embargo esto, que era mucho más complicado, en menos de un año estaba liquidado y estaba restituido, como diría Lope de Vega. Bueno, tengo que contar, o lo va a contar Berta, pero yo si no me anticipo, esto empezó yo creo que finales del año 22, el catedrático David García Hernán, uno de los comisarios, fue el que ya estaba sumido en una investigación, era consciente de lo que había que celebrar, y tuvimos noticias de que había un cuadro maravilloso que todavía no había sido exhibido, que es el cuadro central de nuestra exposición, un cuadro de autoría todavía ignota. ¿Y qué es lo que pasa? Que este cuadro, y yo creo que ese es el motivo de la conferencia de hoy, vertía una versión contradictoria con lo que hasta entonces conocíamos, ¿no? A través del conde duque de Olivares, el valido del rey. Y entonces sucede, y supongo que de ello hablarán, lo que pasa tantas veces, que una cosa son las realidades de lo que sucede y otro es lo que se cuenta. Por llevar y poner ejemplo en lo que yo más conozco, hablando de estas cosas, es que, por ejemplo, los marinos de España han sido muy buenos, casi los mejores, diría, a lo largo de la historia. Lo han sido tanto descubriendo, como explorando, como combatiendo. Sin embargo, en el relato no hemos sido tan buenos y nos hemos dejado, como se dice vulgarmente, comer la tostada. Y entonces, pues esto es lo que pasa, que hemos sido ciertamente dejados en eso. Hablo de lo mío, pero creo que se puede generalizar a muchos más ámbitos. Y esto es una muestra clara de lo que pasa con los relatos, ¿no? Alguien vierte un relato y si no se contradice, pues ese pasa a la posterioridad. Entonces ahora está el dilema de qué de verdad hay en uno de los cuadros y qué hay en el otro. Bueno, parece que voy a dar la conferencia yo y no tengo ningún interés. Bueno, nada, decía que un día, a finales del 22,
Fuimos a esa casa, en el hall estaba Lucía al cuadro. Fuimos en una furgoneta, me acuerdo, éramos unos cuantos, Berta venía, yo iba, no estábamos en nuestras actuales responsabilidades, entonces estaba la pobre ya fallecida, la directora técnica era Carmen López Calderón y en mi lugar estaba el almirante Marcial Gamboa, pero nosotros fuimos acompañando y salimos de allí y en el camino de vuelta ya todos nos dimos cuenta, unos por la razón de que parecía, desde el punto de vista histórico, en realidad el cuadro, que lo es un tratado de historia inacabable. Pero también en el terreno del arte, también, bueno, era un cuadro valioso, de época, entonces, y por otro lado era un cuadro con un simbolismo brutal, por lo que supone de Llanos. Entonces, por una razón o por otra, todos salimos de allí sabiendo que esto lo íbamos a hacer como fuese. Y tiempo después, ¿quién nos lo iba a decir? Pues aquí lo estamos haciendo. La exposición es maravillosa, maravillosa, tengo que decirlo, porque la mejor que ha hecho nunca el Museo Naval. Entonces, yo creo que es casi imbatible, ¿no? Es el mejor... sí, el mejor Museo Naval del mundo. Sí, lo puedo decir yo. El mejor Museo Naval del mundo acompañado de la mejor exposición temporal que hay hoy en día en Madrid. Es una mezcla imbatible. Bueno, que si no me puede la pasión. Aparte de los dos ponentes de hoy, tengo que decir dos conferencias más que nos da la oportunidad de nuevo Casa América, que es el 27 de mayo, con los profesores y americanistas de la Universidad de Salamanca, José Manuel Santos e Irene Vicente, y finalmente el 24 de junio el comisario David García Hernán da la última conferencia relativa al ciclo. Tengo que saludar también a Inés, que es la tercera de los comisarios, y esperar que disfrutemos, que seguro que sí, con lo que nos van a contar. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y muchas gracias por su asistencia. Vengo a presentarles brevemente a los ponentes, que como ya nos han adelantado, van a hablar de imágenes. Su conferencia se titula La recuperación de Bahía, imágenes contrapuestas, y nosotros que vivimos en la sociedad de la imagen sabemos el poder que tienen las imágenes, poder de propaganda, poder de transmitir mensajes, poder de condicionar la opinión de los demás, ¿no? Pues eso es lo que nos van a contar un poquito, van a centrarse sobre dos cuadros pintados en la misma época, sobre un mismo acontecimiento, pero cuya iconografía es completamente opuesta, porque el mensaje que pretenden dar también lo es, ¿no? Empiezo con Berta Gasca Jiménez, que es directora técnica del Museo Naval de Madrid desde 2024, licenciada en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid, pertenece al Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos desde el año 2001. Entre 2006 y 2017 fue directora técnica del Museo Naval de San Fernando, donde tuvo que enfrentarse al traslado de la sede del museo, y al poco de llegar al Museo Naval también nos embarcamos en una reforma integral, con lo cual pues, no se amedrenta ante estos grandes proyectos museográficos. Hasta 2024 estuvo al frente en el museo del Departamento de Conservación Preventiva y Restauración, además de ser la responsable de la colección de pintura. Hemos comisariado juntas esta exposición junto con David García Hernán y también otra que estuvimos en la del Caribe al Canal de la Mancha, de la que ha hablado el almirante. Jaime García Máiquez es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Cádiz, donde prepara su tesis sobre el vino en la pintura barroca del Museo del Prado. Trabaja como investigador en el Gabinete de Documentación Técnica del Área de Restauración del Museo Nacional del Prado, donde lleva a cabo análisis científicos de las obras de arte mediante las técnicas de la reflectografía infrarroja y la radiografía. Ha publicado numerosos artículos sobre la técnica de los grandes maestros y colabora en catálogos razonados de las colecciones del Museo del Prado, entre otros, por ejemplo, en los dedicados al Bosco, a Tiziano, al Greco, a Velázquez y Goya. Además, imparte conferencias sobre el estudio técnico de las obras de arte en diversas instituciones culturales, y muchas de ellas se encuentran colgadas en la web del Museo del Prado y son de verdad muy interesantísimas. Destacamos también su faceta de poeta. Nadie es perfecto. Es autor de varios libros de poemas, destacando los premiados Vivir al Día y Otro Cantar. Y os dejo en este lujo de entorno que aporta la Casa de América, pues os dejo con este lujo también de ponentes. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias al Museo de América, a Berta, gracias por invitarme y a la Casa de América por recibirnos. No me imaginaba estar tan bien aquí, porque siempre que pensé en esta charla, pensé en una discusión o una charla amigable sobre dos cuadros enfrentados y bueno, nos han enfrentado aquí y me parece una imagen estupenda, simbólica de lo que vamos a hablar hoy. De lo primero que voy a hablar, bueno, voy a hablar del cuadro de Maíno, es del pintor. Al igual que vuestro cuadro es anónimo, el nuestro tiene una autoría de un pintor que no es, yo iba a decir nada conocido, es muy poco conocido a pesar de la importancia que tiene. Es un pintor además que es clave, porque es un poco la transición que puede haber entre, por ejemplo, para que lo entendamos claramente, lo que es el Greco y Velázquez. Ahí hay un hueco de artistas que ocupan pintores como Pacheco, que no tiene en el fondo, Francisco Pacheco, el suegro de Velázquez, no tiene mucha importancia como artista, pero creo que representa mejor esta figura alguien como Tristán, por ejemplo, discípulo del Greco, o sobre todo Maíno. Y os lo presento brevemente. Nació en Pastrana en 1581 y en él se dan cita dos cosas que van a ser importantes en la creación de la imagen artística y de la singularidad artística, que era un tema clave en la corte, como son su particularidad, que es un pintor plenamente italiano, pero trabajando en Madrid, ahora veremos lo de Italia, y después es un pintor que no es pintor, que en un momento determinado se hace fraile y que actúa como profesor de dibujo de Felipe IV y que actúa muy pocas veces como pintor, con lo cual tiene un prestigio y una autoridad con respecto a los otros pintores muy grandes. A la historia del arte ha pasado por la gran simpatía del apoyo que siempre le dio a Velázquez. A Velázquez, cuando llega a Madrid, le hacen un poco la vida imposible los que estaban allí, como es natural, un pintor ambicioso en ciertos aspectos personales y también artísticos impertinente, y hasta el punto de que se tiene que organizar un concurso para ver quién es el mejor pintor de corte en un determinado momento, que es 1627, donde se encarga a los pintores hacer una expulsión de los moriscos de Felipe III, y uno de los miembros importantes del jurado es precisamente Maíno. El concurso lo gana Velázquez y a partir de ese momento Velázquez viene a ser el pintor pues más importante y preferido de Felipe IV. Este es un autorretrato del que vamos a ver luego. Esto es Pastrana para que lo veamos situados en el entorno de Madrid, ¿no? Con respecto al Escorial, Madrid, Toledo. Y después Maíno tiene otra particularidad muy personal que tiene que ver con el cuadro del que vamos a hablar hoy. Es hijo de un milanés que se dedica al comercio de telas, por eso las telas que aparecen en sus cuadros son de esta riqueza absoluta y las describe con este nivel de detalle tan soberbio, y de una portuguesa. El Salón de Reinos, como luego veremos brevemente, es un salón típicamente italiano o al estilo italiano, donde se cuenta una batalla del Reino de Portugal, que entonces era parte del Imperio Español, es decir, que su vertiente italiana y su vertiente portuguesa de alguna forma los llevaba en la sangre. El primer documento que tenemos de constancia de la vida de Maíno es que aparece bautizando un hijo en Roma. Bueno, es un documento bastante sorprendente porque luego tenemos constancia de que viene sin ese hijo a Madrid, pero nos habla de un Maíno que desde muy pronto quiere formarse en la cultura italiana, y las dos grandes influencias son estas que estamos viendo aquí. En la capilla de Cesari de Santa María del Popolo, que es una capilla bastante sorprendente porque los dos pintores antagónicos que representaban una corriente y otra del arte italiano de ese momento aparecen juntos en una mini capilla tan extraña como interesante. Aparece, por un lado... no, esto no señala, ¿no? No, pero en la tele desaparece. Por un lado aparece Guido Reni Aníbal Carracci en la pintura central y Caravaggio en un lado y en otro. Representan el naturalismo
y el clasicismo que entonces se estaba dando en Roma, que de alguna forma tienen varios discípulos, y uno de ellos, y quizás más interesante, sea Maino. Este es el Caravaggio. Caravaggio lo conocemos ahora por la vertiente más dramática, más cinematográfica y desde el punto de vista biográfico y artístico del naturalismo exacerbado. Pero en Caravaggio hubo también un naturalismo exquisito, un naturalismo refinado, que va a ser el que influya en Maino. Fijaros en los jugadores de cartas cómo hay verdaderamente un aire a lo que luego va a hacer Maino cuando llegue a España. Y después, una serie de pintores, he puesto aquí varios, como Giovanni Baglioni, Orazio Borgiani, Orazio Gentileschi y Guido Reni. Todos ellos discípulos de los hermanos Carracci, no solo Aníbal. Esta es la obra principal que va a hacer Maino cuando llegue a Madrid, que es el retablo mayor del convento de San Pedro Mártir, que me encanta porque se comprometió, y en estos casos había casi pena de excomunión, en algunos casos se comprometió en hacerlo en 8 meses y tardó 3 años. Esto a mí me encanta cuando nos piden artículos en el museo, digo, oye, Maino, Velázquez, tardó 3 años. Y es un retablo fantástico. Ahora, tras la desamortización de Mendizábal, está ahora en el Museo del Prado. Y esta es una reconstrucción del retablo, tal como queda allí el retablo sin los cuadros, e incorporado las pinturas en Adobe Photoshop. Y esto es una comparación para que veáis la diferencia. Este es el Greco pintando en torno a 1610, 1614, y este es Maino pintando en la misma ciudad de Toledo otra Adoración de los Pastores en 1612, 1613. Es decir, son dos mundos diferentes, ¿no? Están pintando a la vez a unos cientos de metros de distancia en Toledo. Bueno, me parece una imagen como muy significativa para que lo entendamos. Este es el autorretrato del Greco en aquel cuadro que pintó en el fondo para su propia tumba, y este es el autorretrato de Maino en la Adoración de los Magos, que es creo que el último cuadro que pintó siendo laico, porque se hizo fraile justo en este momento. Y hay que le dejaran los 3 años de terminación del... Y este es el cuadro que nos ocupa, ¿no? Es quizás, a cualquiera que le preguntáramos del siglo XVII, es la pintura más importante que hizo Maino en su vida, por tamaño, por ambición, por complejidad, por fama. De todos los poemas que se hicieron para el Salón de Reinos, hay un libro entero dedicado, sobre todo son poemas laudatorios a Felipe IV. El único cuadro que se cita en estos poemas es el Salvador de Bahía, probablemente, bueno, con toda seguridad, porque aparece ahí representado el rey, aparece el conde duque, y a los poetas nos gusta mucho hacer la pelota a los poderosos. El cuadro estaba pintado para el Palacio del Buen Retiro, que es... me voy a levantar... a lo mejor creo que lo tengo señalado aquí, sí, lo he señalado, que es esa sala que se ve aquí en el antiguo palacio del Buen Retiro, del que se construyó en muy poco tiempo, y del que ahora lo que queda es la iglesia de los Jerónimos, que no la vemos pero está aquí, queda el Salón de Reino con las 2 torres, queda el casón del Buen Retiro muy transformado, y quedan los jardines de aquel palacio, que son el actual, muy transformado también, Palacio de Parque del Retiro. Este es el edificio del Salón de Reinos, y esta es la sala para la que se pintaron, la sala dorada, para la que se pintaron los cuadros de batallas, de los que vamos a hablar brevemente. Una sala de 38 metros de largo, 10 de ancho y bueno, me parece que son 9 de altura. Era la sede de las Cortes Generales, se hacía la jura de príncipes, allí estaba la audiencia real cuando recibía a embajadas extranjeras, y era también un templo, digamos, de la cultura, porque allí se celebraron muchísimas obras de teatro. En el propio, luego se creó un teatro específico, donde está ahora el casón, pero
pero aquí mismo se celebraron muchísimas representaciones teatrales y después, de alguna forma, el Palacio del Buen Retiro era un museo también. Jamás en ninguna empresa pictórica y, bueno, podemos decir cultural, se encargaron tantas pinturas específicas como para el Palacio del Buen Retiro. Esta es una recreación, quizás la más famosa y la más convincente del Salón de Reinos que tenemos hasta la fecha. Estamos trabajando en nuevas recreaciones. Esta es una que hemos estado haciendo estas últimas semanas, una compañera y yo, con muchos detalles que no aparecen en la otra y que ahora sabemos, ¿no? Cómo era el suelo, los azulejos, la superposición de los cuadros a las puertas, la simetría con respecto a todos los cuadros en altura, bueno, y muchos detalles que van apareciendo. Y esto es el conjunto de los cuadros situados en la propia sala. Ha sido, bueno, podemos decir hasta divertido o interesante ver que todos los cuadros, tal como se pusieron en la exposición del Rey Planeta, se hicieron elucubraciones muy eruditas de cómo estaban colocados los cuadros dependiendo de las batallas y dependiendo de las coronas que tenían arriba, los escudos de reinos que tienen arriba, de las que ha habido muchas interpretaciones. Pero hay una cosa que no se ha tenido en cuenta y que es un poco sorprendente, pero muchas veces las evidencias son las que nos dan después resultados más llamativos. Y es que las paredes sobre las que iban colgados los cuadros son de diferente tamaño y los cuadros son de diferente tamaño. Y en casi todas las interpretaciones de colocación de los cuadros se habían colocado cuadros en paredes en la que los cuadros no cabían porque eran más anchos. Por ejemplo, Salvador de Bahía se puso en el lugar donde algunos historiadores pensaban que era el sitio principal, porque estaba junto al trono, exactamente. Y por tanto, el rey se estaba viendo a sí mismo en esta representación tan importante, pero se intentaba colocar en una pared en la que no cabía. A la conclusión que hemos llegado es que el inventario más fiable es el de 1701, que es el primer inventario que hay del salón, con la colocación de los cuadros, que no tiene ningún sentido con respecto a las batallas, a los años, sí un poco a los pintores, pero donde todos los cuadros caben perfectamente en el lugar asignado. Resulta chocante e interesante también que la gente joven estaba todos en una pared contrastando con los mayores. A mí esto no me gusta decirlo porque los mayores, los pintores viejos de entonces tenían como mi edad. Entonces, bueno, eran jóvenes y más jóvenes todavía. Y de ahí viene, en parte, lo de las firmas blancas, las firmas sin firma de los cuadros de Velázquez, que estamos acostumbrados, pero es una cosa bastante rara. Es decir, hay otros casos, pero hay otros casos de un pintor que no ha terminado que no terminó de hacer el cuadro y se murió y se lo terminó otro y decidieron no firmarlo. Pero las firmas en blanco de Velázquez pueden tener que ver con los cuadros ostensiblemente firmados de otros pintores, pero sobre todo de Carducho, que era el enemigo suyo y que tenía enfrente, ¿no? Qué mayor ironía, si uno tiene un sentido del humor afinado, poner enfrente de alguien que ha tenido que firmar su cuadro un cartelino de un cuadro sin firmar porque a él no le hacía falta firmar. Bueno, y esta es la reconstrucción frontal de cómo quedaban las salas. Algunos de los cuadros los robaron los franceses con la invasión napoleónica y han aparecido todos, algunos se devolvieron inmediatamente y solo falta por descubrir uno, que me encantaría descubrirlo. Estará quizás en la casa de un descendiente de alguno de los generales que se llevaron los cuadros, porque me extraña que un cuadro ambicioso y tan grande como ese haya desaparecido. El salón en general tenía una idea, y esto ya nos adentramos en Fadrique de Toledo y en todos los generales que había, que era exaltación de la fidelidad, de valentía y de los triunfos de los grandes generales.
En el caso de Fadrique se da una situación verdaderamente dramática, porque en el verano del 34 hay una huida, huida de los grandes señores de Madrid, que el conde duque ve como una traición a la corona, hasta el punto de que crea una junta de desobediencia. En ese sentido, el peor parado fue don Fadrique, que con respecto a la campaña de Pernambuco exigió, probablemente con todo criterio y conocimiento de causa, exigió una serie de elementos para poder llevar la lucha con éxito, que no fueron concedidos, y decidió que no, y las represalias fueron como contra él, ¿no? El arresto tras el verano del 34, exilio, una multa de 10.000 ducados, pierde los encargos de la Casa Real y muere en la cárcel en diciembre del 34. Pero todo esto tiene una lectura paralela con la creación del cuadro del que venimos a hablar hoy, porque el cuadro, sabemos, el primer documento con respecto a la creación de las pinturas del Buen Retiro es de 1633, del diciembre del 33, donde se encargan los bastidores para todas las batallas. El 34 ya probablemente comienzo del 34, estaban pintando o estaban haciendo esos dibujos que nos han quedado con la representación de las pinturas. Cuando ya es arrestado, ¿no?, y se le condena, sabemos que en marzo del 35 Maíno está pintando el cuadro porque hay un documento. En ese momento se ratifica la condena, en el verano del 35 se paga el cuadro y se restituye el honor de don Fadrique, que ya había muerto. Es decir, hay una conexión muy cínica, por otro lado, entre el tratamiento que se le estaba dando a uno de los grandes de España y con más prestigio, y la creación de un cuadro laudatorio que iba a ir en el Salón de Reino para que lo viera el rey mientras estaban machacando al personaje real, ¿no? Es decir, esta contradicción, de alguna forma, hay que leerla entre líneas o bajo las líneas del cuadro de Maíno. Después, otro tema curioso del cuadro de Maíno es la composición del cuadro. Fijaros que todo es como una gran obra de teatro, donde los grandes personajes están en primer plano, casi como un escenario en el que estamos ahora nosotros, un gran escenario, y la batalla detrás. Eso lo salta un poco Velázquez, como vamos a ver, pero el que se lo salta totalmente es Maíno, que lo que hace es una representación casi de las más extrañas de todo el salón. Si se comparan a tamaño real los tamaños de los generales en las distintas batallas, se ve esto, ¿no? Fijaros el tamaño real de cómo están. Velázquez supo empequeñecer a sus generales. Bueno, este es el enemigo, pero bueno, este es Nassau, pero supo empequeñecerlo y así vincular los personajes representados mucho más con el paisaje. Fijaros con respecto a Bahía, es decir, ya el personaje queda... Podríamos, no creo que fuera así, pero incluso se podría hacer una lectura irónica de cómo ha ido empequeñeciendo el general según la simpatía con respecto al conde duque, ¿no? Pero fíjate qué monstruoso o qué, es decir, inverosímil es un personaje, ¿no?, que mide 2 metros y que uno estaba observando a muy poca distancia. Para todos los cuadros se pidieron dibujos. Este es también la imagen de don Fadrique. Se pidieron dibujos, no lo sabemos, pero los dibujos existen y podemos deducir que se pidieron como era, por otro lado, razonable. Es una empresa que tiene que ver también un poco con todo lo que estamos viendo. Esto estaba controlado por alguien que nunca se ha sabido quién es, aunque la sombra del conde duque siempre estaba ahí, ¿no? Pero podía estar Crescenti, podía estar el propio Maíno. Sabemos por las imprimaciones que tienen los cuadros que son muy del estilo de Velázquez, que Velázquez parece que tuvo también orden y mando allí. Bueno, pues aparecen dibujos de varios cuadros que voy a poner simplemente. Este es el de Carducho, elaboradísimo como siempre. Carducho es un pintor estupendo, tuvo la mala suerte de coincidir con un tal Velázquez, como le citan en Roma, en el segundo viaje. Incluso Velázquez, del que prácticamente no se conservan dibujos, hay 2 dibujos para la rendición de Breda.
Y ya terminar hablando del cuadro. Quizá comento aquí que quizás se hizo un dibujo o no hizo un dibujo por si acaso no le aprobaban el cuadro tan raro que iba a pintar, y le aparece, bueno, he señalado aquí primero lo que primero aparece en escena, que puede tener que ver con la poesía, con la obra de teatro de Lope de Vega, donde se habla en la escena así principal de un tal Diego Ramírez, ¿no? que es un personaje al que hieren en el pecho. Y incluso el padre Ceballos, un historiador del arte que es sacerdote, habla aquí, bueno, se ha habido una alegoría de las miserias de la guerra, decía Gállego, una santería en San Sebastián, decía Jonathan Brown, alusiones porque se parece bastante realmente a un éxtasis de San Francisco. Pero aquí el padre Ceballos hablaba de una cosa incluso más interesante, que podría ser el español herido curado por una persona que parece vestida a la portuguesa. Y esto tiene que ver con la unión de armas que propició el conde duque desde el comienzo, que eran todos los reinos del imperio unidos en contra del enemigo común. Y esta imagen, digamos que lo ejemplificaría bastante. Y por otro lado, el cuadro final, que es curioso, ¿no? Es una cosa muy barroca, que ha metido el tema principal al fondo. Es algo muy de los manieristas del norte, que Velázquez lo tenemos bastante interiorizado, no solamente por las hilanderas, sino con cuadros como Cristo en casa de Marta, donde el verdadero sentido del cuadro está al fondo. Aquí que aparece el salmo, ¿no? No sin tu diestra, una cosa simbólico de que el victorioso es Dios a través de... Es más, hay una carta del conde duque después de la victoria de Bahía, donde tiene una frase que yo creo que es la frase que cuando yo pienso en el conde duque se la escucho decir, que es Dios es español, ¿no? La diestra nos ha vuelto a sonreír, Dios es español. Cuando hice la reconstrucción del Salón de Reinos, donde sabía que encima del trono había un tapiz con un dosel, copié el dosel que tenía Maíno. Quiero decir, no sabemos qué tipo de dosel tendría, pero sabemos que en el propio Salón de Reinos había la representación de un dosel. ¿Pudo hacer Maíno copiar el dosel que había en el propio salón? A lo mejor es un juego exagerado de espejos, pero bueno, fue una reconstrucción que coló en el museo, digamos. Y después el tapiz del fondo. Lo primero que hay que decir del tapiz es que lo más importante es que está retratado el rey. Pero el rey aparece con una edad que no es la que corresponde con la edad que entonces tenía Felipe IV. Y lo sabemos porque los retratos de Felipe IV en estos primeros años, cada 3-4 años cambia de modelo. La fisonomía del rey cambia, incluso el cuadro de Felipe IV, más famoso vestido de negro del Prado, está repintado encima de un Felipe IV más joven, que es una pena que no cogiera otro lienzo, tendríamos 2 Velázquez, pero está pintado. Y esta es la imagen del rey en el momento en que se le pintó el cuadro, que es el Felipe IV en Fraga. Lo pintó Maíno con la edad que tenía el rey cuando consiguieron ganar en Salvador de Bahía, recuperar Salvador de Bahía. ¿Ves? Bueno, este es el cuadro que os había dicho. Y este es un cuadro atribuido a Crayer, que hay dudas si es Crayer o Maíno, pero que me recuerda muchísimo a la imagen de Maíno en el tapiz. Es una representación simbólica donde Felipe IV está pisando la herejía, la envidia, a ver, la furia. ¿Y cuál era el otro? No me acuerdo ahora mismo. No, es la envidia, la furia y las dos caras. La traición. La hipocresía. La hipocresía, pero vamos, simbolizando la traición con una rama de laurel y una daga de asesinar. Y bueno, sí, aquí aparecen, ¿no?, representaciones, ¿ves? Como... Y después hay un cambio de composición, y con eso termino, que es muy relevante para todo lo que vamos a ver hoy, porque en el fondo
este es un cuadro muy cortesano. A diferencia del que vais a ver ahora, este es un cuadro de, claro, tú puedes pensar, bueno, un fraile dominico no está imbuido en la corte, absolutamente metido en la corte, y un cuadro donde en el fondo se está haciendo casi una función teatral de todos los cuadros. Es más, muchos de los cuadros pintados en el Salón del Reino están inspirados en obras teatrales de... Es más, es que no me resisto y lo voy a leer, que es el final de la obra de teatro de Bahía, donde se recrea que el Fadrique, escuchando las exigencias de los holandeses vencidos, se indigna porque dice, bueno, os hemos vencido y nos estáis exigiendo ahora. Dice, bueno, esperad que tengo un retrato en la tienda y le voy a preguntar el retrato de Felipe IV a ver qué piensa. Y esto es lo que dice él. Mas porque conozco el pecho de aquel divino monarca, esto lo dice don Fadrique, que cuando es juez severo sabrá ser padre piadoso reconociendo su imperio, desde aquí le quiero hablar y porque en mi tienda tengo su retrato mientras le hablo, pon la rodilla en el suelo. Y entonces todos se arrodillan. Magno Felipe, esta gente pide perdón de sus yerros. ¿Quiere vuestra majestad que esta vez los perdonemos? Y contesta don Fadrique, parece que dijo sí, pues el perdón os concedo. Es decir, pero es curioso que en esta representación que está copiando de alguna manera Maíno, el que no aparece es el conde duque. Aquí está hablando del rey, de un retrato del rey. El conde duque o Minerva, que aparece coronando también al rey, tampoco aparece. Pero, bueno, tú no apareces en el texto, ¿por qué te pones? Y luego en la radiografía que se hizo del cuadro, se vio, esta es la radiografía, este es el bastidor del cuadro y el travesaño central. En el detalle de lo que aparece, la cara de Felipe IV y el conde duque, vemos que el conde duque estaba pintado más bajo en un primer momento y que luego, por indicación, no sabemos de quién, pero tenemos que sospechar que del propio conde duque, lo subió de altura y está ahora más alto que el propio rey. Aquí están las dos imágenes en un degradado de 50% para que se vea claramente el cambio de composición, que me parece la imagen mejor para terminar con respecto a lo que se quería de Maíno. Muy bien. Cambiamos. ¿Te quieres sentar aquí? Cambiamos, sí. Muchísimas gracias, Jaime. Wow, qué gozada. Muchas gracias a todos, a la Casa de América, director, muchísimas gracias por recibirnos como siempre, a todos los que trabajáis en la Casa de América, bueno, por supuesto al Museo Naval, que ha confiado tanto en Inés como en mí, y por supuesto David, que ya veo que se ha tenido que marchar. Bueno, gracias a todos los asistentes y de verdad, Jaime, muchísimas gracias por esta charla, porque yo creo que uno de los objetivos principales al abordar esta exposición, sobre todo el trabajo de investigación, que es lo que voy a hablar ahora para empezar, el tener a este cuadro de Maíno y poder contrastarlo con el cuadro del Marqués de Valdueza era fundamental para nosotros. Con lo cual yo creo que esta conferencia es la clave para cumplir ese objetivo principal. Este trabajo de investigación, que es una pena que se haya marchado David, pero bueno, es la tercera conferencia la dará él en el mes de junio. Bueno, él es un poco el ideólogo de este trabajo, el que reunió a todo el equipo. Es un trabajo que se publicó en diciembre, Historia sobre el lienzo, absolutamente multidisciplinar. Somos gente que nos dedicamos a diferentes áreas de las ciencias sociales. Y bueno, contar con el Museo del Prado también como complemento a este trabajo, yo creo que es un lujo y una maravilla. Yo estoy encantada, la verdad. Agradezco no solo a Jaime, que está aquí, pero a muchos de tus compañeros, Leticia el otro día, a la propia Laura Alba, que también nos ha ayudado. O sea, una gozada. Y bueno, después de esta charla que nos ha ofrecido Jaime, tan interesante, yo quería hablar ya directamente. A ver, voy a poner ya mi... ¿Dónde se pasa? Aquí, ¿no? Ahí, en blanco. Sobre este cuadro, que es
el otro, la imagen contrapuesta, ¿no? El protagonista absoluto de nuestra exposición, un cuadro que pertenece a don Alonso Álvarez de Toledo, marqués de Valdueza, descendiente directo de don Fadrique, y que es una imagen totalmente diferente a la de Maíno, que conocíamos que existía, pero que lleva bastante, porque siempre se ha movido en el ámbito privado. Y bueno, pues a la hora, esto lo contarán a lo largo del resto del ciclo de conferencias, un poco cómo surgió la idea, pero bueno, simplemente decir que al estudiar el equipo del profesor García Hernán la vida de don Fadrique para hacer una biografía, pues el propietario del cuadro le habló de esta imagen y desde luego se vio el potencial que tenía no solamente para la propia biografía, sino a nivel historiográfico todo lo que podía aportar, porque a diferencia de Maíno, que ahora lo veremos, es un cuadro cargado de detalles. Para una historiadora del arte como soy yo, cuando yo llegué a casa de Alonso Álvarez de Toledo, pues claro, a mí lo que me tira es lo que ha contado Jaime, pues todos esos cuadros maravillosos, Maíno, Velázquez, el siglo de oro español en pintura, que es una maravilla. Y reconozco, y lo digo en mi trabajo, que al principio pensé, bueno, pues es un cuadro muy bueno, muy bonito, y es un documento. Pero a medida que empecé a profundizar en el cuadro, que enseguida uno empieza, es un cuadro que te atrapa de lleno y que uno ve realmente el potencial que tiene. ¿Por qué le pasa esto a un historiador del arte? Pues porque en el ámbito académico este tipo de pintura, estos géneros, en España concretamente, se tratan muy poco. Y yo tengo que decir que cuando yo estudiaba la carrera prácticamente no vimos este tipo de pintura. Solamente hasta el doctorado, el profesor Fernando Marías, que ese año tenía además impartía un curso de doctorado con también el profesor americano hispanista Richard Kagan, tuvo un curso de doctorado sobre este tipo de pintura. Y fue la primera vez que yo tomé contacto con esta pintura, pero solamente en ese curso de doctorado. Traigo como ejemplo esta imagen de Florencia, un poco para que veamos este tipo de género. Esto es un fresco en el Palacio Vecchio. Lo he traído como ejemplo porque me encanta, pero nosotros en el Escorial tenemos muchos ejemplos dentro de la Galería de Batallas, y también tenemos, por supuesto, y les animo además, si no lo conocen, a ir en el Viso del Marqués, del Marqués de Santa Cruz, que tiene un palacio en medio de la Mancha en el que hay este tipo de imágenes. Pero que es verdad que en España se han trabajado relativamente poco. Todas estas de las que estoy hablando son del ámbito italiano, pero un poco, como has ido diciendo tu conferencia, luego vamos a ver que también traigo otros ejemplos del ámbito flamenco y nórdico. Y lo que quiero decir es que la pintura, que nosotros tenemos una idea de ver compartimentos estancos, ya Jonathan Brown dejó muy claro que la pintura y las escuelas y lo que ocurría tanto en géneros como en los propios pintores es global. Había un intercambio constante, con lo cual este tipo de pintura no se puede sacar del ámbito italiano ni del ámbito nórdico, y esto lo vamos a ver. Estas son imágenes también de este tipo de género propio del ámbito flamenco. Tenemos lo que significó pintores de estas características en el siglo también XVI, que fue el Civitatis Orbis Terrarum, que lo tenemos en el Museo Naval, o también este pintor flamenco, dibujante magnífico, Vingaerde, que también, los dos trabajaron a las órdenes de Felipe II, y que todo este tipo de imágenes coreográficas son esenciales para poder entender el cuadro del que vamos a hablar. Tenemos aquí, he traído por detalles, un poco diseccionando lo que es el cuadro que vamos a tratar. Vamos por partes, ¿no? ¿Qué es lo que se ve? Lo primero, por lo menos para mí, dentro del estudio pues, hay diferentes interpretaciones. Para mí, por lo menos, lo primero que para mí que se destaca es la ciudad. El cuadro de Maíno es un cuadro
que mueve el sentimiento, que mueve al fervor, incluso a esa idea de corte y palaciega, ¿no? Es un cuadro lleno de matices simbólicos, propios no nos olvidemos que estamos en plena contrarreforma después de los postulados post-trentinos, ¿no? Mientras que este cuadro es un cuadro que viene a ser, por un lado, un elogio de don Fadrique, pero también un elogio de la propia ciudad de Bahía. Lo siguiente, que por lo menos a mí aparece, es la enorme flota, una flota titánica que se distribuye en media luna, siguiendo la crónica de Valencia de Guzmán, como veremos, alrededor de toda la bahía y que va a producir ese desembarco, que luego, pues, tanto en un lado como en el otro lado de la bahía, ¿no? Es importantísimo para el artista dejar muy claro la importancia que tenía la llegada de semejante flota. Más de 50 barcos, la primera vez que se armaba una flota tan deprisa y que conseguía llegar prácticamente completa a la recuperación de la ciudad. Con lo cual, esto tenía que quedar muy claro en el cuadro. Luego, rápidamente, uno busca qué es, ¿no? ¿Qué nos está contando? Para eso está tanto la filacteria como la cartela que tiene abajo, pero sobre todo la filacteria. Aquí sí que, siendo un cuadro tan diferente al de Maíno, sí vemos que sigue un mismo lenguaje barroco simbólico. Es decir, el utilizar este tipo de alegorías, que son alegorías, una de la fama y la otra de la victoria, pero realmente es como una suerte de San Miguel, las dos descendiendo sobre tanto la ciudad como la propia batalla. De nuevo volvemos a ese lenguaje claramente barroco, ¿no? O sea, que no se separan tanto en los lenguajes. Y nos dice a quién va dirigido, ¿no? O sea, quién era Fadrique, la importancia que tuvo y sobre todo su lealtad al rey. O sea, eso queda muy claro. Luego esta imagen inferior, que es muy curiosa también, ya cuando uno ha estado viendo todo esto de lo que estoy hablando, ¿no? Y bueno, por supuesto la distribución de los campamentos, probablemente con la crónica pues iban contando las diferentes partes de lo que fue la contienda a lo largo de todo el mes. Pero es muy curioso porque toda esta parte de aquí, como hemos visto con esas imágenes de esos artistas flamencos de Brown y de Vingaerde, pues aquí tenemos esa idea de coreográfica, ¿no? No solamente de mapa y de plasmar el acontecimiento, sino también de explicar lo que era la propia ciudad de Bahía y sus habitantes y cómo se vivía, la fauna, la flora, una serie de detalles importantísimos para las personas que vivían en España en el siglo XVII y que ni conocían Brasil, ni conocían América y que probablemente no la conocieran en su vida. Con lo cual, ese nivel de detalle era importante, además de contar ciertas cosas que sí que ocurrieron, ¿no? Como pues, que había una serie de... hay 2 padres jesuitas que aparecen en las crónicas, hay 6 franciscanos y cómo evangelizaban al pueblo, esa importancia, volvemos otra vez a los postulados post-trentinos, y también enterrar a los muertos, ¿no? Pero son personajes reales que aparecen además en las crónicas, ¿no? Sobre todo en Valencia y Guzmán. Hasta este momento la sensación era que nos encontrábamos ante algo que podía ser, por lo menos como yo decía antes, un mapa, pero realmente no lo es, no es solo un mapa, no es algo estático, es realmente una crónica dibujada, una crónica que necesita claramente ser explicada, pero es una crónica, cosa que el cuadro de Maíno no es realmente una crónica, es una oda, como ha explicado Jaime, al rey y a las victorias de la monarquía auspiciadas por el conde duque, pero no es una crónica como tal, ¿no? Para este tipo de imágenes, aquí esta es la entrada de don Fadrique una vez que se ha capitulado y se ha entregado la ciudad, pues se ve perfectamente cómo llega don Fadrique, ¿no? Este tipo de... Lo que a mí me llamó mucho la atención es que este tipo de pinturas, si volvemos un poco al cuadro inicial en grande, lo lógico es que se hicieran sobre papel, eran grabados y de hecho probablemente el artista utilizara grabados de la época.
Un cuadro de esas dimensiones y con ese nivel de detallismo tan grande es muy extraño. Hablo de todo esto porque son una serie de preguntas que nos hemos hecho los investigadores para saber por qué se hizo este cuadro, ¿no? A quién iba dirigido y de qué manera iba dirigido. Voy a leer un pequeño extracto del discurso que hizo Fernando Marías para su ingreso en la Academia, en la Real Academia de la Historia en 2012, porque él reflexionaba sobre Maíno, pero yo sé que a él le interesaba también este cuadro del que estamos hablando, pero puede servir para el nuestro también. Y dice: si los historiadores han tenido problemas con sus narraciones discursivas, los artistas se han enfrentado a mayores dificultades en su territorio estático y momentáneo. Se harían con sus clientes y a la vista de los destinatarios y de sus imágenes se preguntarían cosas como: ¿qué episodio represento? En nuestro caso, todo. ¿A quién dar el protagonismo? En este caso, el protagonista es don Fadrique. ¿Se debería primar al monarca o al general? Respuesta contestada. ¿Qué episodio decisivo o heroico merecería pasar a las imágenes de la historia? Volvemos a que se representa prácticamente todo. ¿Se debía privilegiar la topografía real o lo desconocido? En el caso de Maíno, aunque parece que sí trata de ajustarse a parámetros reales del paisaje, no lo es, mientras que aquí vemos que tiene una exactitud cartográfica impresionante. ¿Se debían ceñir al contenido o incluir la trascendencia o alegorías o personajes o virtudes? En un cuadro, claramente, hay un lenguaje alegórico y en este una pequeña y sutil. Hay varias cosas que recuerdan, ¿no? ¿Era representativo el gesto compasivo? En los dos. ¿Debía excluirse la violencia extremada? También en los dos. En nuestro cuadro, aunque es un cuadro de batallas, aunque es un cuadro en el que hay cañonazos y se dispara, realmente no es la crueldad de la guerra, porque no era lo que interesaba contar. Se interesaba contar lo que había pasado y cómo se había ganado, ¿no? Incluso podrían plantearse la necesidad de recurrir a una historia escrita. En nuestro caso, en el caso de Maíno no tanto, pero en nuestro caso, en este cuadro, es una crónica absolutamente fiel. Ahí me hace, comparándolo un poco con el ámbito naval, es como tener un portulano, que es una descripción de todos los puertos en un mapa, y a la vez con el derrotero. El portulano sin el derrotero no sirve. Pues esto es lo mismo. O sea, es una imagen que necesita una crónica para ser explicada en su totalidad. Pues bien, esta reflexión yo creo que es crucial para desglosar ese complicado entramado de imágenes que conforman sitio y empresa de la ciudad de Salvador de Bahía. Bueno, espera, vuelvo al rey en lo referente a lo que se cuenta en el cuadro, nos adentramos un poco en los acontecimientos históricos. Jaime lo ha contado un poco por encima, y yo también voy a contarlo un poco, muy someramente. Reinaba un jovencísimo Felipe IV, como ha dicho Jaime, ahí sí que se correspondía al tipo de retrato. Nosotros tenemos este retrato en la exposición, es un retrato que nos ha prestado la Casa de Alba, de Rubens, y es que es la edad aproximada que tenía el rey cuando se tomó Bahía. El rey llega al trono en 1621 con 16 años y se toma Bahía en el año 25, o sea que era una persona muy, muy joven, como se ve tanto en este retrato como en el de Maíno. Su valido, su hombre de confianza, se había convertido el conde duque de Olivares, Gaspar de Guzmán, un hombre muy inteligente. Bueno, hay mucha controversia en torno al personaje, pero lo que no cabe duda es que era un hombre con una decisión muy clara y, desde luego, decidido y muy inteligente. Nos encontramos en un contexto de guerra de los 80 años, reanudada después de la tregua de los 12 años, y que venía enfrentando a las Provincias Unidas, a las 7 Provincias Unidas de los Países Bajos, con el que había sido su soberano, primero desde Felipe II y ahora, en este caso, Felipe IV. Aunque este episodio que aquí tratamos está enmarcado dentro de este enfrentamiento, sí es cierto que la toma de Salvador de Bahía responde a un tema más comercial que meramente político
o religioso, aunque el inicio lo marcara el punto de vista religioso. La flota del almirante Jacobo Wilkens, sufragada por una empresa comercial, la recién creada Compañía de las Indias Occidentales, tenía como objetivo fundar una colonia permanente en esta zona del Brasil para poder comerciar con una serie de materias primas, la principal, el azúcar. La política del conde duque de Olivares, además, se caracterizó por una ambiciosa política belicista en el exterior, con el fin de mantener la hegemonía española de cara al resto de las potencias europeas. Esto era muy importante porque si nosotros, el acudir a Bahía y recuperar Bahía de una forma tan rápida y tan decisiva era fundamental precisamente con este objetivo, ¿no? Mantener esa imagen y la reputación de cara a las potencias, el resto de las potencias. A su vez, Olivares impulsó una férrea política centralizadora que se conoce o que se llamó, o que la conocemos, discutido este término, Unión Ibérica. Tuvo bastante que ver en la conjunción de fuerzas hispano-portuguesas para el episodio de la recuperación de Bahía en 1625 y, sobre todo, en la proyección cultural de este acontecimiento, ¿no? Toda esta idea del conde duque. Este tipo de imágenes es un poco las que yo hablaba antes, el soporte de papel, los grabados de cómo se hacía la transmisión de la información. Aquí tenemos uno que es nórdico, del ámbito holandés, alemán-holandés, y este otro, aunque era de un grabador holandés, Alardo de Popma, más contando el relato desde el punto de vista castellano. Desde el punto de vista cultural, el siglo XVII en España fue de una riqueza extraordinaria, lo sabemos, estamos hablando de la Edad de Oro. El cuadro, nuestro cuadro, el sitio y empresa, es un cuadro fiel a su época, a unos usos, a unas costumbres, a un lenguaje. La monarquía hispánica se caracterizó por la defensa de la doctrina católica de Roma, como ya he comentado anteriormente, de todo lo establecido después del Concilio de Trento, como consecuencia de la Reforma protestante. El concilio no solo definió normas dogmáticas o litúrgicas, sino también estéticas, y esto se ha podido comprobar en la iconografía del cuadro de Maino, pero también en el nuestro. Es decir, estoy hablando así un poco, pero parece como que son imágenes contrapuestas, pero hay muchos puntos en el lenguaje en el que se unen. El uso de la pintura como instrumento de persuasión al servicio no solo de los poderosos, sino también de unas ideas establecidas, resultaba primordial para entender lo representado. El arte en general fue utilizado para persuadir a quien iba dirigido. En el caso que nos ocupa, nos encontramos ante un claro ejemplo de dos imágenes artísticas al servicio de la política, de los poderosos, podríamos decir, ¿no? A diferencia del cuadro de Maino, esta imagen es la representación topográfica y coreográfica de una ciudad que se configura como una especie de retrato simbólico de un territorio en el que se muestran de forma pormenorizada todos los atributos de los que se entendía como una ciudad moderna. Quiero hablar, después de esto que acabo de exponer, porque hay este tipo de imágenes que he dicho, en el que ensalzan la ciudad. Hay en el capítulo de una de mis compañeras en este estudio, de Irene Vicente, porque es verdad que Sitio y Empresa es un cuadro que defiende la imagen de don Fadrique, pero también ensalza la imagen de la ciudad. Aquí tenemos, por un lado, un cuadro de batalla de principio de siglo, de tradición italiana. Luego tenemos estas dos vistas, tanto del Palacio del Buen Retiro como en fin, la pintura utilizaba esta idea de utilizar la pintura para persuadir y para bueno, pues para llamar la atención. Es muy importante y quiero sobre todo utilizar este capítulo, este parrafito de Irene Vicente, porque ella, la conferencia que será dentro de un mes, va a hablar de esto, pero yo no quiero dejar de traerlo a colación porque me parece muy interesante por dos aspectos. El primero, porque ella además ha descubierto en una crónica que hizo Casiano del Pozo, que fue secretario de
del cardenal Francesco Barbieri, que había viajado a España. Entonces, su secretario, que es Casiano del Pozo, en el año 1626, Bahía había sido en el 25, en el año 26, bueno, pues en esta crónica de Casiano del Pozo va contando cómo el cardenal Barbieri, viene en una misión diplomática a España, encargada por su tío, el Papa, Urbano VIII, pues va describiendo cómo son los palacios y cuáles son las cosas que tiene, todos los cuadros y las cosas que aparecen en los palacios de los nobles de la época. Y es que en el Marqués de Montesclaro, dice Casiano del Pozo, había un cuadro de Bahía de Todos los Santos en la manera en la que los holandeses lo interpretaron. ¿Qué quiere decir en la manera que los holandeses lo interpretaron? No los holandeses que combatieron, sino la forma que tenían los holandeses o los nórdicos o los flamencos de pintar estas imágenes, las que hemos visto. Aquí tenemos una parada naval de Nápoles que es posterior, aquí tenemos a Juan de la Corte. Volvemos a lo mismo, artistas flamencos, artistas del norte, muchos de ellos formados en Italia, por eso esa circulación de formación y de imágenes. Y entonces, a mí lo que me llama la atención es que no sabemos si es el cuadro, sitio y empresa nuestro, o sea, de don Fadrique, pero lo que sí que está claro es que dice que estaba pintado con una iconografía similar a como se pintaba en Flandes o en Holanda. Y claramente nuestro cuadro sigue ese tipo iconográfico, ¿no? Y luego lo que dice en este capítulo también Irene es que ese tipo de iconografía sirve para ensalzar la ciudad. Y esa es un poco la tesis a la que yo quería llegar con toda esta idea. En esta crónica que ha contado se critica a Velázquez. Dice, el que está narrando, dice, y le ha hecho un retrato, pero que no me gusta porque es un poco seco y tal. Y siempre se cita como diciendo, ahí hay un tipo que ha venido y ha criticado a Velázquez. Sí, de hecho hay un estudio. No, me ha encantado la cita, sí. Está muy bien llevada. Pues bien, en este contexto, para tratar de aproximarse al autor, para este autor de la obra que todavía desconocemos y que seguimos avanzando para tratar de descubrir en algún momento quién pudiera ser, a quién iba dirigido, ¿no? Qué es lo que quería ensalzar. Es muy llamativo porque claramente en la casa de este marqués, en ese momento que describe Casiano del Pozo, luego es curioso porque en el inventario del marqués no aparece el cuadro, lo cual a mí me hace sospechar que es que lo habían llevado para enseñárselo al cardenal Barbieri. Lo cual también nos da una pista de que es un cuadro laudatorio. Es un cuadro que quiere alabar tanto a don Fadrique como a la propia ciudad, ¿no? Este tipo de imágenes llevan un trabajo intelectual detrás impresionante. No se pintan así como así. ¿Consigue Sitio y Empresa transmitir ese trabajo intelectual? Yo creo que sí, lleva un tiempo descubrirlo y trabajar sobre él. Nosotros hemos hecho un trabajo entero, pero claramente sí. ¿Se entiende lo que se representa? Pues sí, se entiende perfectamente. Como hemos visto, claro, la filacteria y la cartela lo van explicando. Ese rápido contraataque español y qué era lo que se quería conseguir, ¿no? Por tanto, el protagonismo absoluto de esta imagen es de don Fadrique, es del general al mando, que obtuvo la victoria para la monarquía y su fidelidad al rey, ¿no? Puede parecer que es un desafío del propio general, pero no es extraño si se ve el valor que se le otorga don Fadrique en la imagen de Maíno, ¿no? O sea, aunque es posterior, pero yo creo que don Fadrique, y por eso nosotros nos encaminamos a pensar que se encargó en el ámbito de la familia, porque yo creo que veía claro que el relato, la forma de contar las cosas, no iban a ser con la fidelidad que yo creo que él quería que se contaran. Existe la crónica de Valencia y Guzmán. Valencia y Guzmán fue un soldado particular a las órdenes de don Fadrique, y luego hemos descubierto en los archivos, en Medina Sidonia, que fue contador de la Casa de Valdueza y que durante mucho tiempo estuvo en la Casa de Valdueza, con lo cual
tenemos la crónica tan exacta y tan precisa de Valencia y Guzmán, y tenemos el cuadro, con lo cual todo nos hace pensar a que estaba relacionado de esa manera, ¿no? Quería regresar. Estas diapositivas son de un atlas que hizo Pedro Teixeira en el año 34, que estuvo perdido mucho tiempo y que también el profesor Marías lo descubrió en Viena, pero quería traer estas dos imágenes coreográficas hechas por un geógrafo, por un cartógrafo, porque quería que vieran el tipo de representación, la vegetación, la forma de colocar la ciudad. Esto son dibujos, ¿no?, de gouache, pero si vemos la forma que tenía el pintor de Sitio y Empresa de colocar los árboles, de colocar la vegetación, de colocar la ciudad. Esto es una gran pintura al óleo, no cabe la menor duda, los otros son dibujos de gouache, pero los barcos, a mí me recuerda mucho a la pintura de los geógrafos. No puedo dejar de pensar que o bien había un geógrafo, un cartógrafo asesorando al pintor, o sabemos que muchos de estos geógrafos pintaban y eran verdaderos artistas, ¿no? Quería regresar a una de las diapositivas que he puesto antes para que prestemos otra vez atención. El primer mapa es de un ingeniero holandés en la época de cuando toman Bahía y cómo fortifican la ciudad. Y el segundo es de João Teixeira, hermano de Pedro Teixeira, que recuerda mucho, ¿no? O sea, es que son, aunque no tienen la precisión del Sitio y Empresa, pero sí que estamos hablando de un tipo de pintura claramente topográfica y hecha por alguien que sabía de mapas y que sabía hacer mapas. A ver, vamos a volver. Aquí, bueno. Bueno, pues ya para terminar, ¿no? Yo creo que si descendemos también a una lectura un poquito más iconológica, ¿no?, esa parte que no se ve, no solamente la iconográfica del cuadro, bueno, vuelvo al cuadro, es decir, lo que decimos, lo que no se ve, sí se percibe cierta retórica tan característica del propagandismo barroco contrarreformista. He intentado que esta charla fuera un poco, la idea era hacer esas imágenes contrapuestas, pero hay muchas cosas que sí que unen tanto a un cuadro como el otro. La forma de transmitirlo, las dos son diferentes, pero las dos están encaminadas a ensalzar y utilizando un lenguaje propio y estético de un momento muy concreto que es el siglo XVII. Para nosotros con la distancia nos cuesta adentrarnos en ese lenguaje, pero claramente los dos siguen ese lenguaje, ¿no? Son escenas las dos de guerra, pero que ponen cada una aspectos diferentes en la palestra, ¿no? En conclusión, sin lugar a dudas es una imagen paralela a la imagen oficial, no es la imagen oficial, de la misma manera que sigue en la crónica de Valencia y Guzmán, Maíno sigue más o menos la crónica de Tamayo de Vargas. ¿Pudiera ser la enemistad con el conde duque de Olivares el hecho de que se propiciara este cuadro? Como bien he dicho antes, pudiera ser, pero yo creo que no es, o sea, si realmente es el cuadro del que habla Casiano del Pozo, la idea era transmitir a la sociedad, transmitir en el ámbito nobiliario lo que verdaderamente pasó, lo que don Fadrique quería que se conociera con exactitud. Lo que sí que es seguro es que este tipo de representaciones estaban sometidas a una censura súper férrea y, por lo que sea, esta imagen, que no está firmada, lo cual es muy llamativo, bueno, pues se haría de alguna manera como para evadir esa censura que tenía que pasar por el Consejo de Guerra y por el Consejo de Indias. Estaba contando cosas que estaban existiendo en Indias.
Bajo nuestro punto de vista, y a modo de conclusión, se trata de una imagen que aúna la intención testimonial del protagonista de la contienda, el capitán general don Fadrique de Toledo Osorio, su propia defensa, así como un elogio de unas tierras incorporadas a la monarquía en el Nuevo Mundo. Pero lo que sí que está claro es que es un cuadro que es un objeto único, de gran belleza, vinculado a la estética y al lenguaje barroco de su tiempo, así como a la nueva tipología de la imagen de poder que encierra ese profundo significado. Y nada, les animo a que vengan al Museo Naval a ver la exposición. No tenemos el Maíno, pero tenemos una reproducción maravillosa del Maíno, que yo creo que es hasta mejor. Y tenemos unas piezas, yo creo que de altísima calidad. Estamos muy contentos, muy agradecidos a los prestadores y de verdad deseando que la gente venga a ver la exposición y disfrute con ella. Muchísimas gracias. Qué bien. Y les emplazo a las siguientes conferencias. Bueno, preguntas, sí. ¿Alguna pregunta? Hola, muchas gracias, Jaime y Berta. Mi pregunta va en relación a... Has señalado que son artistas flamencos e italianos los que te recuerdan el tipo de arte que se refleja en la pieza. Cuando observas la obra, de primera impresión, lo que parece es un cuadro hecho en Brasil o en Indias. ¿Habéis avanzado algo en este punto? Porque la técnica nos puede dar también mucha visibilidad y realmente es la primera impresión que muchas veces... Yo estoy de acuerdo, totalmente. Muchas veces nos habla. Esto lo hemos hablado. Lo hemos hablado. Yo la primera vez que lo vi sí que me llamó la atención y me recordaba a muchas características de la pintura colonial o virreinal. Lo que pasa es que documentalmente nos aleja de ese ámbito. Es decir, tanto lo que acabo de leer de esa descripción de Casiano del Pozo, por lo que representa y a quién podía ir dirigido, no hemos encontrado nada en Indias que pudiera ser que ese cuadro estuviera allí. De hecho, la testamentaría donde aparece es en el Duque del Infantado, ya en el siglo XVIII, pero que había estado emparentado con la casa de Valdueza, bueno, luego pasa a la casa de Villafranca del Bierzo, o sea que de alguna manera es posible que pasara desde Valdueza al Infantado y no pega que este cuadro hubiera estado o que se hubiera hecho en Indias, con lo cual nos hace descartar esa hipótesis, pero no deja de ser algo que seguimos teniendo. Vamos, yo de hecho en mi capítulo, pues cosas que hemos hablado, pudiera ser, ¿no? Y seguimos en la línea de no descartar esa vía, pero de momento nos aleja de... El sentido común, ¿no? El sentido común. Claro, pero luego no aparece en su testamentaría el cuadro, con lo cual... Sí, pero ya te digo que no está descartado, pero bueno, que se seguirá trabajando en ello. Y sobre todo... ¿El qué? Hay encinas en el cuadro. La encina es un árbol típicamente madrileño, ¿no? Sí. Ah, sí. Ah, pues mira, no me había dado cuenta. Creo que en el libro se destaca en algún punto lo de la encina. Ah. Como un árbol que es propio de... Pues eso es muy interesante, porque ver la topografía de los árboles a lo mejor es lo que da la clave. Eso tenemos que hablar con el del Prado, ¿no? Sí, es verdad. Sí. Eduardo Barba. El Museo Naval ha entregado al Museo Naval de Salvador de Bahía una copia del cuadro. Estuvimos en febrero Sí. y hubo una serie de conferencias y efectivamente, lo que apuntó usted, ni la fauna ni la flora es brasileña. O sea, lo decía un experto... Bueno, fauna sí que hay cosas brasileñas, algunas, ¿eh? Lo que yo interpreto, y es lo que digo en mi capítulo,
es que el autor quiere dejar muy claro hay aves que sí que son brasileñas, están las ballenas, los monos un poco interpretados, pero bueno, viene pues un poco a simbolizar ese tipo de fauna de allí. Y luego la fauna traída de Europa, porque sí que hay una idea de qué trajo el viejo mundo al nuevo mundo. Y parte es animales de carga, el caballo, aparece un perro, o sea que hay una combinación, hay un lenguaje de querer decir lo que existía y lo que se ha traído, entre otras cosas el cristianismo. Por eso están evangelizando, en fin, es que da para mucho, ¿no? O sea, es un cuadro con una riqueza de detalles. A mí me parece que es un cuadro ambicioso y es un cuadro de buena calidad. Entonces, a lo mejor el pintor ha querido coger esas referencias brasileñas, de ese aire que verdaderamente tiene, sobre todo la pintura de la ciudad, para plasmarlo y darle un aire hispanoamericano. Totalmente. Lo que dijeron en Brasil En los cuadros que han venido, ¿no? es que, efectivamente, quería resaltar lo exótico, Sí. pero los monos, parte de la flora, son africanos, pero no son brasileños. Eso es lo que dijeron los Es decir, profesionales. han querido dar, pero Quisieron dar sin la tener idea documentación. Claro. Qué Yo bueno. lo que sí que pienso es que el que participó en este cuadro, si verdaderamente estaba asesorado por gente que estuvo en la contienda, sí conoce lo que vio. Es decir, que sabe perfectamente, y además de hecho Valencia y Don Juan, sus 2 primeros capítulos se dedica a hacer una descripción de la fauna, de la flora, de los habitantes, o sea, hace como una coreografía escrita. Y eso está perfectamente documentado, ¿no? Y mi teoría, es una hipótesis mía, bueno, lo hemos hablado con el equipo, pero es que sigue muy fielmente a Valencia y Guzmán, que estaba a las órdenes y siguió durante muchos años como contador mayor en la Casa de Valdueza, lo cual, por sentido común, nos conduce ahí. No digo yo que sea, seguimos con los tratando de encontrar algún tipo de documento y de recibo, que eso sería fabuloso. Sí. Bueno, yo soy un profesor de Brasil, de antropología, y visité este cuadro el domingo de Pascua. Sí. Y ahora, día 30, va a ser los 400 años, ¿no? Eso de es. la conquista. Sí, sí. Entonces, estamos viviendo una fecha importantísima. Me pareció absolutamente falso este cuadro, porque conozco Bahía. Salvador de Bahía tenía 76 años de fundada, 1549. Sí. Mi edad, la misma edad, 76 años. Bueno, la arquitectura se parece al Palacio del Retiro. No había tantas tejas las casas. La propia catedral era cubierta de paja. Sí, correcto. Un poco antes. Entonces, se copió la estructura morfológica de Salvador del cuadro holandés que lo enseñó usted. Sí. Y alguien, él no estuvo ahí, porque las plantas, Esto es lo mismo la que fruta dices, que parece, ¿no? Se parece una manzana. En Brasil no hay manzanas. Había ya mangos que los portugueses han traído de India, 76 años, en 5 años, 10 años se produce. Entonces, probablemente los cerdos que están comiendo unas manzanas estaban comiendo mangos. Entonces, las palmeras, ¿entiende Sí. mi español? Es que, sí, las sí. palmeras son es falsas. que esto es a lo que yo me refería. Un cartógrafo, es que está no puedo ampliarlo, pero este tipo de casas que se ven aquí, o sea, cómo ha puesto los edificios, es la forma que tenían los cartógrafos genérica de colocar las casitas. Es decir, que lo que es fidedigno, como hemos visto en los mapas de los ingenieros de George Koch, es la cartografía, el mapa en sí. Pero la forma de colocar las casas es la propia de los cartógrafos. Lo mismo pasa con las palmeras y lo mismo pasa con la vegetación. No trata de que sea absolutamente real, sino lo que quiere es rellenar el espacio. Con lo cual empieza a poner arbolitos y todos los arbolitos que hacen los cartógrafos son idénticos. Es que lo que pasa es que es tan grande que no se ve bien, en la exposición se ve mejor. Pero son como una especie de, como digo yo, entre col y con lechuga. O sea, va poniendo arbolitos tipo brócoli y de repente en medio una palmera. ¿Por qué? Porque en Brasil hay palmeras.
es lo que haría un cartógrafo. Por eso es lo que yo creo que este cuadro está hecho por un cartógrafo, que lo hace. De hecho, tenemos el plano de Madrid de Pedro Teixeira, que además utiliza el mismo tipo de casita, exactamente igual, y la vegetación. Y luego encarga a un artista pues todas las alegorías, toda la parte bonita y tal. Y luego es que es muy curioso porque al hacerle las radiografías y el infrarrojo, es que ni hay arrepentimientos, ni hay modificaciones, no hay nada, está perfectamente pensado. Entonces, por eso, como bien dice usted, al artista no le interesaba tanto que fuera una cosa real, absolutamente real, sino que transmitiera... cierta verosimilitud. Exactamente. Gracias. Sí, pero en cuadros en América también lo hacen así, exactamente igual. En los cuadros, por ejemplo, que tuvisteis en el Museo del Prado de el Biombo, por detrás la vista de México. La vista de México es lo mismo. Mucho. La vista de México es exactamente la misma idea que dice Berta. Es decir, no es una manera de trabajar de los dos mundos. Entonces, que no sea verosímil es totalmente igual de posible en América que en... Sí. Pero bueno, ya te digo que en Flandes... Pero hay indicios, ¿no? Que seguiremos, o sea, que no está descartada, ¿eh? Y de hecho en mi capítulo lo digo. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Me ha parecido interesantísima vuestras charlas y también todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Yo he sido hasta el año pasado, bueno, sigo siendo profesor de la Universidad Federal de Bahía, ahora estoy en excedencia, trabajo aquí en el CSIC, en el Instituto de Historia, entonces he vivido 17 años en Bahía. Y a mí no me parece falso, es decir, o sea, la cuestión de las tejas, sí, pero la orografía y la línea de la costa de la bahía, con la ciudad alta, la playa de Boa Viagem, para mí la reconozco perfectamente. Entonces, es cierto que lo que se ve al fondo, que es la isla de Itaparica, sí, pues tiene otra orografía, no son tan altos, pero yo sí veo esa hipótesis de que haya sido un cartógrafo el que haya trabajado en el cuadro como algo posible, ¿no? Yo quería hacer una pregunta porque han comentado que se llevó una copia y se presentó en el Museo Naval de Bahía, ¿no? No sé si se refiere al que hay en el Farol de Barra, sí, ¿no? Claro, sí, allí al finalcito no se ve, pero me gustaría saber si han tenido contacto o están en esa idea de llevarlo también al Instituto Cervantes, ¿no? Porque en Bahía hay un Instituto Cervantes. Bueno, se hicieron las conferencias, ¿no? En el instituto, ¿no? Sí, las conferencias no fueron en el... Ah, pero en origen iban a ser, ¿no? Sí, fue en el Instituto Brasileño de Historia Militar. Claro, entonces... Pero estaba el representante de... Es que es curioso además porque Brasil es el sitio donde hay más institutos... Sí, sí, sí. Pero curiosamente esto ha sido una gran gesta histórica de la que ha quedado muy poca huella en la memoria colectiva, tanto en España como en Brasil. Correcto. A lo mejor... En el Museo Naval más importante de la Marina brasileña, que está en Río de Janeiro, sí, hay una copia. Lo que pasa es que está mal... Está muy mal hecha. Está mal hecha y además creo que... no sé si se dice tiene errores. Tiene muchos errores. Sí. Sí, se encargó. ¿De qué cuadro? De este, pero es de Yo le digo menores que mi experiencia de 17 años allí, trabajando con profesores universitarios, pero es una copia etcétera, del año 80, no se conoce este hecho, ¿no? Entonces, del año 80 y algo. Que sí. Sí, que encargaron. Entonces, pero es una a mí copia me gustaría, pues, muy mediocre. El Instituto Cervantes, muy como un espacio en el que se... Ya, bueno, porque... El jefe de la Armada... ¿El qué? Bueno, luego no. El jefe de la Armada lo puede tener, pero a nivel popular le aseguro que la gente no lo conoce. No, pero bueno, sí tengo que decir que uno de los objetivos del Museo Naval y de la Armada, cuando nos aventuramos para hacer esta exposición, fue precisamente esto, poner en valor un episodio
poco conocido y que, bueno, esperemos. Oye, pues vamos allí a contarlo, a dar una Es la idea, o sea, hay una vista preciosa pasa de esa nada. bahía.